discutió en primera lectura el proyecto de ley del código sin las tres causales del aborto. Solamente incluyó una, don Luis, cuando la vida de la madre está en peligro. Y del feto. Sí, y esa fue aprobada por una gran mayoría. Vamos a ver si en segunda lectura pasa y luego pasa de igual manera y sin alteraciones en el Senado de la República. Sí, ayer algo que estaba ya prácticamente establecido, los corrillos en las informaciones del... Las feministas no están contentas, don Luis. No, porque no se aprobaron las tres causales. Ya anunciaron una marcha para el 23 de mayo. Sí, los que favorecen las tres causales, los que están de acuerdo que la madre tenga la libertad de decidir, que se basan en las tres causales, y esto trajo como consecuencia ayer que los dirigentes, los diputados, como pocas veces ocurre, se pronunciaran ayer, y los que estaban a favor, pero además estaban totalmente sobre la base de expresarse tanto in voce, pero además con muestras de los colores que representan uno y otra posición. Algunos ataviados en su curul, otros en sus cuerpos, estaban totalmente identificados, y el que está en el Congreso, cuando contabiliza y sabe contar, sabía que la gran mayoría favorecía no incluir las tres causales, excluirla, discutirla aparte, y apenas se quedó una causal, o una causal no, una referencia, y es cuando la madre y el feto se ven en peligro, hay autorización de practicar el aborto a fines de preservar la vida de la madre. Esa es única y exclusivamente. Las otras causales, como ustedes saben, tienen que ver cuando se produce el incesto, cuando hay peligro, y eso no se incluyó, que era lo que estaban exigiendo los demás grupos, especialmente las iglesias. Esto no ha terminado, esto va a una segunda lectura, esto tiene otros procedimientos, y evidentemente la propuesta es que esto sea discutido ampliamente en un referéndum, y para un sí y un no. Pero por igual que esto se ha llevado a una ley especial, que es la posición de los que favorecían para dar a conocer el código penal, que tiene más de 15 años por ser conocido, y que va a generar una serie de cambios en el conocimiento, en el tren, en una serie de necesidades para el debido proceso de los que infringen la ley, de los que violan. El código penal requería o requiere de una urgencia extrema, pero se ligó con esta situación y lo tenía varado, como se dice tradicionalmente. Miren ustedes, ahora los grupos están debidamente protestando, los que no favorecieron esto. Ayer los senadores, los diputados se expresaron, especialmente el diputado presidente Alfredo Pacheco, Sí. Y fue contundente cuando señaló que los grupos que a veces que son democráticos tienen un Trujillito por dentro. El presidente Pacheco definitivamente está en la onda de no ser un ente, de ser respondón, y señaló y se paró a hablar y expresó su voto, y sobre todo señaló, dicho sea de paso, fue una votación mayoritaria, 146 diputados contra 14. Sí. Aquí los partidos políticos, libra por libra, incluido el PRM, votaron a favor de esta propuesta de eliminar las tres causales y de aprobar pura y simplemente el Código Procesal Penal. Todo lo que se establece, que eso va a coger una vida ahora como todo eso, tal vez como cogió el Código Penal, y eso sí va a tener ahora un poco de larga, especialmente si se requiere poner un referéndum, eso pudiera ser más adelante. No, pero el referéndum no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso, don Luis. No. Ya, mire, escuche,
Lo que tiene que ver con referendo en lo adelante es el tema del aborto y las causales. Las causales de la feminista. Sí, ese es el resultado que va. Ya lo del Congreso se aprobó, ¿eh? Eso no tiene marcha atrás. Yo pienso que sí, No, porque le queda pendiente la segunda lectura en los diputados. Y va a ser ratificada. Sí, pasar al Senado. Tiene mayoría también la misma posición. Y promulgada por el presidente. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, fíjese que es un momentito. Ahí es que viene la madre de las decisiones. Sí. Porque cuando eso llegó así al despacho del presidente Danilo Medina, sí, él la devolvió. La devolvió. Entonces sí tiene razón, sí. Perdóneme. Este juego no ha terminado todavía. Está en el octavo y más o menos. Exactamente. Este juego no ha terminado y tiene toda la razón. ¿Qué va a decidir el presidente? Oiga, como dijo Giovanni, ay. No, pero mire, no, me refería aquí al compañero que llegó estrenando, pero ese caso lo vemos ahora. Oh. Pero decía don Luis, no creo que no va a pasar lo que pasó en el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, que devolvió el código penal en 2 ocasiones, sí. en 2 ocasiones, si mal no recuerdo, en 3, al Congreso Nacional. No va a ser lo mismo ahora el presidente Luis Abinader. Todos conocemos de la necesidad que tenemos de la aprobación del código, porque lo que tenemos actualmente es un código atrasado y que no le permite a las autoridades hacer justicia de la forma en la que debería en muchos casos. O sea, estamos bastante atrasados con el código que tenemos actualmente. O sea, necesitamos la aprobación del Código Penal. Ahora bien, muchas personas se sienten engañadas con el Partido de la Liberación, con el Partido Revolucionario Moderno, que es quien tiene mayoría ahora. Muchas personas entienden que la posición del PRM en la oposición fue una, o el discurso en este aspecto de las 3 causales, y que cambiaron luego de que llegaron al poder. Y como escuchamos el presidente hace unos días, dijo que no iba, en pocas palabras, y este término lo pongo yo, de que no iba a bajar línea a los legisladores, sino que iba a permitir que cada quien votara según su conciencia, aunque para otros aspectos sí los gobiernos y los presidentes, sobre todo los presidentes, bajan línea a sus legisladores cuando tienen intención de que se apoye un proyecto, una ley en específico. Pero en este caso el presidente no quiso hacerlo. Entendemos el tema, que es bastante conflictivo y separa a la población o a los grupos de poder. Lo que ejerce la Iglesia, el liderazgo que ejerce la Iglesia Católica en el tema es importante y es determinante, y hay que entender a los políticos también, pero a los legisladores no lo elige la Iglesia Católica ni ninguna otra iglesia, lo eligen los dominicanos con sus votos, directo en las urnas. Pero el presidente no ha querido comprometerse con este caso. Sabemos la tasa de negatividad que tiene el tema. Se ha dejado un eximente, que es cuando la vida de la madre corre peligro. Previamente los médicos haber agotado todos los procesos que permitan el aborto en ese caso. O sea, se dejó no penaliza al médico en este punto. Creo que es importante, o sea, para quedarnos sin nada, sin las 3, debo ser objetiva y decir que creo que, aunque no es el logro total, y no es que estábamos pidiendo el aborto libre, o sea, no, se especificaban 3 causales. ¿O ustedes creen que los gobiernos han hecho algo con la cantidad de niñas que tenemos embarazadas en los barrios? ¿Qué hacemos con las que salen embarazadas producto de una violación? Entonces, no era que estábamos pidiendo el aborto libre, no, se especificaba. Pero bueno, hay sectores de poder muy importantes que más que la conciencia del propio legislador hacen caso a esos poderes y cogen muchísima presión. Pero no creo, don Freddy, ni don Luis, don Dani, que el presidente vaya a devolver el código luego de que esté en sus manos, como pasó con el presidente Danilo Medina. Bueno, yo igual creo que no lo va a observar. El presidente lo va a promulgar. Lo va a promulgar. Lo que ocurrió ayer... Dijo Balaguer una vez, una cosa es el continuismo y otra cosa es la continuidad.
Y así es. Balaguer se refería para justificar la reelección. Oiga con lo que salió ese señor. Ese señor no, el expresidente Balaguer. Una cosa es el continuismo y otra la continuidad. Yo le digo cosas que una cosa es lo que ocurrió con el gobierno. Ya el presidente Abinader había adelantado que respetaba las decisiones del Congreso. Sí. Ya lo digo. Entonces ya El- tiene que respetar. Es que hay un tema además. El Código Penal, que es lo que se está discutiendo en el Congreso, aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados ayer. El Código Penal es de 1884. Hubo una modificación, un intento de modificación en el gobierno de Trujillo y hay una demanda vieja, hay una deuda vieja para actualizar el código en la República Dominicana. Danilo Medina, siendo presidente de la República, lo observó 2 veces ciertamente porque entendía, y lo reiteró en la reunión reciente del Comité Político del PLD, que las eximentes, las 3, debieron ser aprobadas, o que las 3 causales debieron ser aprobadas, que debía establecerse ese espacio, ese margen para que en 3 coyunturas específicas una mujer previa, porque la parte que aquí no se dice, previa autorización, pueda pasar por el proceso de suspender el embarazo. Porque no es que la mujer decide cuando su vida está en peligro, no es ella. Hay un facultativo que hace una evaluación y decide. Lo otro, no es que la mujer pudiera decir que la violaron, bueno, me violaron y yo tengo que suspender el embarazo porque fue producto de una violación. Hay un procedimiento que agotar para determinar que eso ciertamente se produjo. La otra cuestión, bueno, lo del incesto, bueno, hay que ver, fue violada por un pariente o una relación, también eso se establece. O sea, no es como se ha querido, se ha pretendido decir que la mujer se lo inventó y de manera graciosa el médico practica la suspensión del embarazo. No, no es así. Y el presidente Medina creía en eso. Yo pienso que fue un error lo que ocurrió ahora recientemente, el domingo pasado. El Partido de la Liberación Dominicana se abocó a poner en la agenda de discusión lo de las 3 causales, y el PLD de manera temeraria, nadie le estaba pidiendo que fijara posición sobre eso, nadie le estaba pidiendo opinión, nadie le estaba planteando que enviara una línea al Congreso a sus diputados y senadores, y el PLD de manera graciosa se puso a conocer el tema y aprobó como partido que se mandara a sus diputados y senadores al Congreso a votar por las 3 causales. Una cosa estúpida, un error. Sí. ¿Y sabe por qué es un error? Como que no lo pensaron bien. Porque ¿qué gana el PLD con pelearse con las iglesias en este momento? Un partido que está en un proceso de recomposición, de fortalecimiento. ¿Qué gana el PLD con pelearse con esos sectores? Y no había que votar por eso, porque todo el mundo sabe que el presidente del partido, que era presidente de la República, es partidario de eso. Solo bastaba con instruir a senadores y diputados a por lo votar menos por eso. era. No sé si todavía. ¿Era qué? No, Danilo Medina era y es partidario de las 3 causales. Él era presidente de la República, ahora es presidente del partido. Entonces, yo creo que era innecesario decirle a la sociedad cómo pensaba ese conglomerado político que se llama PLD. Pelearse con las iglesias en este momento no tiene sentido, o decirle a las iglesias, yo estoy aquí, ustedes están allá, con un tema tan complejo, no era necesario. Yo digo, no todos los diputados del PLD votaron ayer en favor de las 3 causales. ¿Qué vamos a hacer con nosotros, con los que votaron contrario? ¿Lo vamos a expulsar del PLD? ¿O lo van a expulsar del PLD? Cuando vaya al Senado el proyecto, cuando voten los senadores del PLD en esa dirección, ¿lo van a votar? Quedaron libres. Pero entonces yo digo, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está la inteligencia de un partido político en oposición que debe cuidar sus pasos, sobre todo en este momento? Pero creo igual que el presidente, y es lo que decía al principio, el presidente de la República, cuando le presenten el proyecto del Código Penal, el presidente no tendrá de otra que promulgar la ley del Código Penal, y tendremos dentro de semanas, eso tiene que pasar ahora a segunda lectura en la Cámara de Diputados, luego irá al Senado de la República. No tengo duda de que eso se va a aprobar y que el presidente de la República lo va a promulgar. El presidente de la República dirá, que es un planteamiento que hacía Alfredo Pacheco, que Alfredo ha sido bastante responsable diciendo que él, en lo personal,
era partidario o es partidario de aprobar el código con las 3 causales. Pero hay una situación que ya todos conocen, el PRM ha votado como ha querido, se le ha dado el espacio para que ellos voten de acuerdo a su conciencia, que no es de acuerdo a su conciencia. La mayoría de los del PRM entienden que había que aprobar las 3 causales, pero no quieren problemas con las iglesias, Sí. porque ellos van a buscar votos en zonas donde la iglesia orienta y ellos quieren repetir, no quieren problemas. Ahí donde yo digo que así como hay un grupo de periodistas, gente en los medios ejerciendo el chantaje, la iglesia ejerce su chantaje también, exactamente igual. Entonces, creo que eso murió ahí. No veo que en algún momento vaya a aprobarse en el Congreso de la República una ley especial para tratar con el tema del aborto. Lo de la eximente que está ahí, que Giovanna dice que le dieron una de las 3. No, es que hay un asunto, eso está establecido en la Constitución. Se determinó que el elemento de cuando la vida de la madre está en peligro es un asunto... sí, ya es atendible. Es atendible. Un asunto de un principio cristiano. O sea, ¿cómo vamos a poner en peligro la vida de la madre o cómo no salvar la vida de la madre en una situación médica que se presente en el embarazo? Eso es lo razonable. Por tanto, eso que estaba ciertamente dentro de las 3 causales es un asunto que previamente ya se había discutido, que se entiende que incluso tiene rango constitucional por una referencia que se hace del tema, y eso quedó ahí. Pero en los otros 2 casos no va a ser posible y nunca jamás lo vamos a tratar en el Congreso. Ayer, por ejemplo, que se produjo el encuentro del presidente de la República con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, que es un asunto muy puntual, muy